El millonario persigue a la chica de la despedida. Lo que pasa en el autobús es sorprendente. La ciudad vibraba con el pulso de luces de neón que iluminaban las calles, pero ocultaban sombras que susurraban secretos. Javier, un millonario de sonrisa perfecta y trajes caros, observaba la escena desde la lujosa ventana de su penthouse. Esa noche, en el restaurante, su mirada había estado detenida en Lucía, la camarera con chispa que movía la bandeja con la gracia de una bailarina. Su risa era un destello entre los plásticos de las copas de vino y la opulencia de la clientela. Pero todo cambió en un instante, como el parpadeo de un neón fallando. Un malentendido, un vaso roto, y ahí estaba Lucía, con ojos llenos de sorpresa y dolor, recibiendo la noticia de su despido. Su sonrisa, que antes iluminaba la noche, se desvaneció. Javier sintió un nudo en el pecho. Salió del restaurante, dejando atrás su mundo de glamour. Se subió al primer autobús que vio, ansioso por seguir a Lucía. No sabía por qué, pero sentía que debía hacer algo, que debía conocer su historia. El autobús, abarrotado y ruidoso, se llenó de susurros, de la tristeza de Lucía, que viajaba desapercibida entre la multitud. Ella no sabía que con cada giro del vehículo estaba cruzando un destino que la llevaría a otros mundos. Durante el trayecto, el aire se volvió tenso. Una lluvia de recuerdos y dudas inundó la mente de Javier. Hombres de traje barato gritaban sobre el fútbol, mientras mujeres con mirada perdida hablaban por teléfono. De repente, un hombre desaliñado y con mirada intensa se sentó junto a Javier. «Ese tipo», dijo señalando a Lucía, «no tiene idea con quién se está metiendo». La advertencia hizo que Javier contuviera la respiración. El hombre continuó: «Sé cosas de él, más de lo que imaginas». Javier, atrapado entre la necesidad de defender su nombre y la urgencia de ayudar a Lucía, se sintió expuesto. Lucía miraba hacia la ventana, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. Cada parada del autobús parecía abrir una puerta hacia lo desconocido, llevando a Javier y Lucía a un destino incierto. Las luces de la ciudad, cada vez más distantes, simbolizaban su propia desconexión con la vida que había construido. Mientras el autobús avanzaba, las sombras parecían cobrar vida. Comentarios murmurados salpicaban el ambiente. Rostros se volvían curiosos. «Mira a ese rico perseguir a la camarera», se escuchó. Javier sentía que las miradas de la multitud eran cuerdas tensadas, listos para romperse. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar? La realidad y el deseo se enfrentaban en su pecho. Tenía dinero, poder, pero las luces de la ciudad estaban disminuyendo a medida que se acercaban a la parada de Lucía. ¿Sería suficiente eso para conectarse con ella? ¿Para derribar las barreras que los separaban? Lucía bajó en la siguiente parada, el rostro confuso y vulnerable. Javier, sin pensarlo, siguió sus pasos. La noche se estiraba, el destino parecía titilante. Y mientras la ciudad se sumergía en la oscuridad, Javier y Lucía se enfrentaban al dilema de cruzar el abismo de sus mundos, donde cada elección podía cambiarlo todo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La noche se extendía ante Javier como un lienzo oscuro, mientras Lucía se alejaba, ignorante del caos que él había dejado atrás. La ciudad susurraba a través de las ventanas empañadas del autobús. Pero todo quedó en un segundo plano cuando un grito desgarrador resonó en la calle. Las luces se apagaron de repente, como si el universo decidiera hacer pausa. El ruido de la gente se desvaneció. Un sonido seco, profundo, introdujo el horror. La voz de un hombre se alzó entre la multitud, y los rostros, distorsionados por la confusión, se giraron hacia la fuente del ruido. «Deténganse, no lo hagas», clamó, mientras unos pasos apresurados resonaban, seguidos de un crujido. Javier miró a Lucía, que se detuvo en seco.
Aturdida, la sangre se le heló al ver que un grupo de hombres con rostros cubiertos y actitud agresiva había rodeado a un joven al final de la calle. La angustia pintaba el aire, acompañado del tintineo de una botella quebrándose sobre el pavimento. ¡Corramos!, gritó Javier, sintiendo el instinto de protección florecer en su interior. Pero Lucía parecía paralizada, con los ojos fijos en la escena. Antes de que pudiera tocar su brazo, un disparo resonó como un trueno. El eco se deslizó por las paredes de la ciudad, y el tiempo se detuvo. Las luces de neón titilaron, reflejando un horror escenográfico. El joven cayó al suelo. Lucía se llevó las manos a la boca, los ojos abiertos como platos, y el mundo se volvió un torbellino de gritos y caos. Todo lo que había esperado desde su despedida se convirtió en una pesadilla. Javier no pensaba. Corrió hacia el joven que yacía en el suelo, una mancha de rojo devorando su camiseta blanca. La multitud se agolpó en torno a ellos, y un murmullo de incredulidad llenó el aire. Pero un hecho aterrador se depositó en la mente de Javier. Al inclinarse sobre el cuerpo, vio el rostro. Era el hermano menor de Lucía, el que siempre mencionaba entre risas en la trastienda del restaurante. Javier sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Una mezcla de horror, culpa y desesperación lo invadió. Lucía comenzó a llorar, el llanto desgarrador atravesando el frío de la noche. En un instante, todos los planes, todas las miradas llenas de promesas de un futuro compartido se desmoronaron. El peso del secreto que llevaba, el poder de su riqueza, ya no importaban. Todo su mundo de lujo se hizo cenizas ante la cruda realidad de la pérdida. «Lucía», gritó, pero la desesperación hizo eco en el tumulto. Ella lo miró, los ojos llenos de dolor, como si cada palabra que no se decía se transformara en un grito atrapado en su garganta. No solo había perdido a su hermano, también estaba empezando a perder la fe. La ambulancia llegó, pero algo más atroz sucedió. Un coche negro se detuvo bruscamente junto a la acera y varios hombres con caras familiares, pero distantes, se bajaron. El miedo se convirtió en terror cuando Javier los identificó. Eran parte de un círculo del que siempre había querido distanciarse. Y lo que él no sabía, lo que todos en su lujoso mundo tanto habían ocultado, era que Lucía no era solo una camarera. Ella era una pieza clave de un juego peligroso, uno que podría arrastrar a Javier en la vorágine. El caos interno se intensificó mientras Javier se dio cuenta de que estaba en el centro de una tormenta que nunca imaginó. Y en medio de esa situación desgarradora, una pregunta resurgía en su mente. ¿Dónde quedaba su humanidad en todo esto? Las luces se volvían a encender, pero la verdad que se ocultaba en la oscuridad de la noche era aún más terrible. La ambulancia llegó, en su luz intermitente, pero el caos no se disipó. Javier estaba paralizado, con el rostro del hermano de Lucía grabado en su mente. Mientras la multitud murmuraba, repleta de miedo y horror, un nudo se formaba en su pecho. ¿Cómo había llegado a esto? La oscuridad de la noche parecía aplastarlo, y el grito desgarrador de Lucía resonaba en su interior como un eco incesante. De repente, todo se detuvo. Un grito cortó el aire, y todos los ojos se volvieron hacia el coche negro estacionado cerca. Las puertas se abrieron de golpe, y varios hombres descendieron con una energía que pulsaba peligro. Eran personas familiares para Javier, pero a la vez extrañas. Solían ser figuras en las sombras, aquellas que él había tratado de evitar. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué hacían ellos aquí? Uno de ellos, un hombre alto con tatuajes visibles, avanzó con determinación hacia Lucía. «¡No, no! ¡Aléjate!», gritó Javier, sintiendo un impulso salvaje. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre ya había llegado a ella. «Lucía, querida», dijo con un tono siniestro, «creo que es hora de hablar». El rostro de Lucía se tornó pálido. Miró a Javier y luego al hombre, los ojos llenos de confusión y miedo. «¿Qué quieres?», preguntó con voz temblorosa. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué conexión tenían? ¿Qué secretos escondía Lucía? «Lo que tienes no es solo un trabajo. Tienes un legado, y nosotros necesitamos saber qué sabes», dijo el hombre, apuntando directamente a Javier.
Multitud murmuró, llenando el aire de preguntas. Pero la mirada fija en ellos transmitía otra cosa. Un juego peligroso estaba en marcha, y todos estaban dentro sin querer. Javier sintió que el tiempo se detenía. Se acercó a Lucía, muy consciente de que cada palabra que decía podía ser el principio de algo aterrador. «Lucía, ¿qué significa esto?», preguntó, casi en un susurro, esperando que ella pudiera brindarle una respuesta. «Yo no sé. Nunca quise que supieran», balbuceó ella, y el terror en sus ojos se convirtió en una mezcla de dolor y resistencia. Javier sintió que el frío le subía por la espalda. La realidad era más dura de lo que había imaginado. El hombre que había hablado dio un paso más cerca, y Javier luchó por contener la rabia. «Si no colaboras, no solo te perderás a ti misma. Tu hermano ya ha pagado el precio», dijo, señalando el cuerpo que yacía en el suelo. Lucía se cubrió la boca, y Javier sintió que el aire se le escapaba. La ambulancia todavía no se había movido, y el caos a su alrededor sonaba como un eco distante. El hombre continuó, su voz como un susurro helado. «Nosotros sabemos mucho más de lo que imaginas. Es hora de que hables». El pánico se instaló en el pecho de Javier. «Si le haces daño a Lucía», pero no pudo terminar su frase porque el hombre levantó una mano, y sus cómplices comenzaron a cerrar el círculo. «¿Qué te hace pensar que tú y ella pueden salir de esto? Hay cosas más grandes en juego aquí». El hombre habló de secretos oscuros, de conspiraciones que amenazaban todo lo que Javier había construido. Con cada palabra, el mundo parecía girar. Javier no solo luchaba por proteger a Lucía, sino que su propia vida, su fortuna, todo estaba en juego. La cámara se cerró y las luces brillantes de la ciudad se desdibujaron en su mente. Y justo cuando todos parecían atrapados en esta pesadilla, una serie de disparos resonaron, y el caos estalló nuevamente. La gente comenzó a correr, gritos llenando la noche, y el caos se volvió implacable. Javier tomó la mano de Lucía, y en un instante supo que tenían que huir, pero al dar la vuelta se encontró con un rostro familiar entre los que se precipitaban. Una figura de su pasado, un amigo que había creído perdido para siempre. «Javier, Lucía, rápido», gritó la figura, pero antes de que pudieran reaccionar, el hombre del coche negro se lanzó hacia ellos. Todo se congeló en un instante. ¿Cómo se habían enredado en algo tan mortal? ¿Quién era en verdad Lucía? Las respuestas se balanceaban al borde de lo desconocido. Y Javier sintió que el peligro se cerraba. La adrenalina corría por sus venas y solo había una cosa clara. Tras la cortina de mentiras, un secreto aún más oscuro y poderoso gemía por salir a la luz. ¿Serían ellos los próximos en caer? Las luces de la ciudad titilaban en un baile sombrío. Mientras el caos reinaba, una brisa helada soplaba, trayendo consigo un nuevo destino. Javier sintió su corazón latir con fuerza. La figura de su amigo Diego, que creía perdido en el tiempo, se había materializado entre el caos. Pero su alivio fue efímero. El hombre del coche negro no se detendría. «¡Vengan! ¡Rápido!», gritó Diego. Pero los otros hombres avanzaban con un propósito aterrador. Lucía, todavía en shock, entrelazó sus dedos con los de Javier. «No entiendo. ¿Por qué están aquí?», murmuró. El miedo pintaba su rostro, y Javier no tenía respuestas. Solo sabía que debían salir de ahí. Con un empujón, Javier y Lucía se lanzaron hacia Diego, pero fue entonces cuando escucharon una risa burlona proveniente del grupo de los hombres. «Pensé que te habías olvidado de nosotros, Javier», dijo uno de los hombres, uno al que él había conocido de muy joven, un viejo conocido del mundo por el que creía haberse desvinculado. Era Luis, un tipo que siempre había jugado con fuego, y ahora parecía que el fuego los había atrapado a todos. Diego empujó a Lucía hacia el borde de la multitud. «Tú, no te acerques a ella», gritó Javier, visiblemente fuera de sí. Pero la tensión era palpable, tanto que podía casi tocarse. Los rostros de los hombres eran sombras de un pasado oscuro, y Javier sintió que toda su riqueza y poder se desvanecían en esa peligrosa combinación. Luis sonrió, como si todo fuera un juego para él. «No te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad?
Has encendido un incendio en el que nadie puede salir ileso, dijo, y Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quería decir con eso? En ese momento, un grupo de policías llegó corriendo, sus sirenas atravesando el aire. La multitud estalló en pánico. Lucía se aferró a la mano de Javier, y él sintió la realidad aplastante de la situación. «¡Vamos!», gritó Diego, y comenzaron a moverse. Pero Javier no podía dejar de mirar a Luis. Esa mirada llena de amenazas resonaba en su mente. «¡Lucía!», gritó Javier, mientras una ráfaga de disparos resonó de nuevo. La confusión era un tsunami de gritos y desesperación. En un instante, Lucía saltó hacia el lado equivocado y fue arrastrada por la multitud. Javier sintió un dolor agudo en el estómago. «¡No, Lucía!», chilló, pero el sonido de la gente escapando ahogó su voz. Se giró hacia Diego, pero algo se detuvo en su mente. Una imagen le atravesó la cabeza. El rostro del hermano de Lucía, y esa última sonrisa que él había dado en el restaurante. De repente, comprendió que no solo estaba jugando con fuego, estaba en el centro de una guerra. «Son ellos», murmuró, recordando fragmentos de las conversaciones que tuvo con Lucía sobre su familia. «Tienen cuentas que saldar». Mientras se dispersaban, se encontraron en una calle lateral. «¿Dónde está ella?», preguntó Javier, sintiendo que la desesperación lo invadía. Diego lo miró, y sus ojos mostraron una mezcla de miedo y determinación. «No lo sé, pero tenemos que encontrarla, y rápido». De pronto, el aire se volvió pesado, cuando un grupo de hombres apareció al final de la calle. Había un silencio que cortaba la respiración. Era el mismo grupo que había rodeado a Lucía, y venían con propósito. Javier sintió una presión en su pecho. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, el pánico apretando su garganta. Diego, con su mirada resuelta, tomó una decisión. «Hay cosas que no sabes, Javier. Lucía no es solo una camarera. Ella es parte de algo más grande. Y si no hacemos esto juntos, todos estamos en peligro». Las palabras de Diego se hundieron en Javier como un puñal. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y qué secretos había escondido de él? La realidad empezaba a caer de una manera que nunca había anticipado. Mientras los hombres avanzaban, un sonido ensordecedor resonó en la distancia. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier, el corazón latiendo fuertemente, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero antes de que pudiera responderse, una figura emergió de las sombras. Era Lucía, con una mirada decidida y un brillo en los ojos que nunca había visto. «¡Deténganse!», gritó, y el aire se volvió helado. Javier sintió un estremecimiento. Nunca había visto a Lucía así. Era como si estuviera reclamando su lugar en ese momento. Algo se agitó en su interior, apostando no solo su propia vida, sino el destino de todos. Sin embargo, mientras la tensión crecía, una explosión se escuchó en la distancia. Y todo se tornó oscuro. Las luces titilaron de nuevo, y el caos reinó, dejando a Javier con un solo pensamiento. ¿Qué pasaba realmente? El misterio se adensaba más que nunca. Las luces parpadeaban, y el caos era ensordecedor. Javier estaba paralizado, mirando a Lucía mientras la figura de ella brillaba en medio de la oscuridad. «¡Deténganse!», gritó, pero el sonido de su voz se ahogó en la confusión que reinaba. No podía creer lo que veía. Lucía parecía más fuerte, más decidida. Ezra, su hermano, estaba muerto, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Pero había algo más. ¿Determinado? ¿Desesperado? Antes de que pudiera hacer algo, un eco de disparos resonó más allá de ellos, y el mundo se sacudió. La policía estaba allí, pero no había tiempo para pensar. «¡Corran!», gritó Diego, empujando a Javier y a Lucía hacia un callejón oscuro. Pero en ese momento, en un giro que se sentía surrealista, la explosión de un coche estalló en la distancia. Las llamas, como serpientes danzando, iluminaban el horror que crecía en sus corazones. Javier se giró para mirar a Lucía. «¿Qué está pasando?», inquirió, su voz temblorosa. Ella lo miró, y por un instante, el caos se detuvo. «No lo entiendes, Javier. No soy solo una camarera. Mi familia, nosotros hemos estado en esto durante mucho tiempo». Su revelación resonó en el aire, y Javier sintió un nudo en el estómago.
Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, un oficial de policía apareció en la esquina del callejón. «Manos en alto, no se muevan», ordenó, y el miedo se instaló de nuevo. Pero Javier había recorrido un camino muy largo, y en ese momento sintió que la vida de Lucía, su futuro, dependía de ellos. «Ella no es su enemiga. Ella no ha hecho nada», gritó Diego, plantándose frente al oficial. La atmósfera era eléctrica. Pero lo que sucedió a continuación lo cambió todo. De entre las sombras, el hombre del coche negro emergió nuevamente, una cicatriz oscura cruzando su rostro. Javier sintió que su mundo se desmoronaba al instante. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, y su mirada se posó en Lucía. «Te vi en el restaurante. Creí que me habías olvidado. Ahora veo que no solo eres una camarera». Las palabras del hombre retumbaron, como un trueno, y Javier sintió que las piezas del rompecabezas habían comenzado a encajar de forma aterradora. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, con voz temblorosa. Javier la miró, y su corazón se hundió. «Lucía, ¿qué hay de tu familia? ¿De qué se trata esto?». El hombre sonrió, una sonrisa fría que cortaba el aire. «Tu legado, Lucía, no se ha terminado. Y Javier aquí ha sido un estorbo. Él no lo sabe, pero ha estado involucrado. Solo que no desde el lado que imagina». El mundo se detuvo. Javier tensó la mandíbula. Su mente se retorcía buscando respuestas. Pero Lucía lo miró, y en sus ojos había un profundo dolor y secreto. «Javier, hay cosas de mi familia que nunca quise que supieras. Es por eso que mi hermano está...». Ella no pudo terminar la frase. Antes de que pudiera absorber la revelación, un grito desgarrador resonó en el aire. Una mujer de cabello oscuro y mirada desafiante emergió detrás del hombre de las cicatrices. «¡Lucía!», gritó, y un escalofrío recorrió la espalda de Javier. «No se lo cuentes, no tenemos tiempo». La tensión se apoderó de ellos, el tiempo se volvió un enemigo inminente. Javier, ahora consciente de que las cartas estaban sobre la mesa, sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué planean ustedes?», gritó. Todo se había tornado confuso, y la verdad estaba ahí, a la vuelta de la esquina, como un monstruo esperando emerger. Y en un instante, con la explosión del pasado estallando en su cara, Lucía se volvió hacia él, la oscuridad en sus ojos llenándose con la luz de una verdad aterradora. «Soy la heredera de una organización que controla toda esta ciudad y más. Y ahora tú, Javier, estás en medio de todo. Tienes que elegir. ¿Estás con nosotros o somos enemigos?». La ciudad vibraba, las luces parpadeaban, y el eco de una voz antigua resonaba en sus mentes. En este juego de sombras no había retorno. La pregunta resonaba fuerte. ¿Se atrevería Javier a entender lo que significaba estar con Lucía? La respuesta parecía estar atrapada en el caos, y la oscuridad que lo rodeaba se volvía más espesa. ¿Podría Javier confiar en ella, ahora que todo había cambiado? La tensión en el aire era palpable. Las palabras de Lucía resonaron, como un eco aterrador, mientras el hombre del coche negro se acercaba más. Era un momento decisivo. Javier sentía que el mundo giraba a su alrededor. «Tienes que elegir. ¿Estás con nosotros o somos enemigos?», dijo Lucía, como si todo su futuro dependiera de esa opción. Javier miró a Lucía, su rostro ahora lleno de determinación y miedo a la vez. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz casi un susurro. Pero antes de que Lucía pudiera responder, una explosión resonó en la distancia, sacudiendo el suelo debajo de ellos. El ruido fue tan ensordecedor que Javier tuvo que cubrirse los oídos. Parecía que el caos había estallado de repente. «¡Corran!», gritó Diego, empujando a ambos hacia un lado mientras la gente comenzaba a gritar y a dispersarse en todas direcciones. Las luces de las sirenas se reflejaban en las paredes de los edificios cercanos, creando sombras inquietantes que danzaban alrededor de ellos. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier, su corazón acelerado. Lucía lo miró, sus ojos llenos de pánico. «No lo sé, algo ha salido mal», dijo, y el terror en su voz le heló la sangre. De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire. Javier giró la cabeza y vio a una mujer caer al suelo. Era la madre de Lucía,
La misma mujer que había visto en el restaurante, desafiante y fuerte. «¡Mamá!», gritó Lucía, y el terror la llevó a correr hacia ella. «No, es una trampa», le gritó Javier, pero Lucía no escuchó. Su madre estaba herida, y Javier sintió que su corazón se partía en dos mientras corría tras ella. La multitud empezaba a formarse, unos corriendo en dirección contraria y otros buscando ayuda. Mientras se acercaban, las figuras del grupo del coche negro se asomaron, y el hombre con la cicatriz sonrió, mirando a Lucía y a su madre. «Esto solo es el principio, Lucía. La familia siempre vuelve al hogar», dijo, y Javier sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres de ella?», preguntó Javier, intentando mantener la calma. Pero el hombre solo se reía, como si supiera un secreto oscuro que nadie más conocía. «Tu chica es parte de algo grande, algo que tú no comprendes». Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. La policía llegó corriendo, los gritos se multiplicaron en la noche. «¿Qué estaba haciendo tu madre aquí, Lucía?», preguntó Javier, y ella, con lágrimas corriendo por su rostro, se volvió hacia él. «Ella no debería estar aquí», respondió, desesperada. Y mientras intentaba ayudar a su madre, Javier sintió que el tiempo se detuvo. Entonces algo cambió. Lucía se volvió hacia Javier con una mirada decidida. «Es hora de que sepas la verdad». Antes de que pudieran procesar más, una explosión más estalló, esta vez más cerca, haciendo que el suelo temblara. El caos se convirtió en un mar de movimientos frenéticos. La gente corría, gritaba, todo se volvió gris y borroso, y Javier sintió un fuerte tirón en su brazo. Era Diego. «Vente, no tenemos tiempo», exclamó, arrastrándolo hacia una puerta en un callejón. «Es ahora o nunca». Con una mirada hacia Lucía, que estaba atrapada en su propio dolor, Javier se dio cuenta de que la conexión que tenían ya no era la misma. «Te encontraré», gritó mientras el sonido de otro disparo resonó a su alrededor. La última imagen que tuvo de Lucía era su rostro atormentado, llena de confusión y horror. Y cuando cruzó la puerta, un nuevo giro de eventos se desató. Los hombres del coche negro no solo buscaban a Lucía, sino que estaban detrás de algo más, algo que podría destruirnos a todos, y que Javier iba a descubrir en más profundidad. Cuando finalmente llegaron al exterior, el aire estaba lleno de humo, y un sentimiento de inevitable traición comenzó a asomarse en su pecho. ¿Qué clase de legado era ese en el que estaba atrapado? La ciudad, con sus luces parpadeantes, parecía no ser más que un reflejo de variedades de sombras y secretos, y Javier sabía que la verdad apenas comenzaba a desenredarse. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Javier a Diego, quien lo miraba con una mezcla de miedo y determinación. Pero antes de que pudiera contestar, su teléfono sonó con un mensaje que hizo que todo se detuviera en seco. Solo decía: «Es un juego más grande de lo que imaginan». Javier sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa esto?», murmuró. Nadie estaba a salvo, y el verdadero horror recién comenzaba a mostrar su cara. La realidad de lo que habían desatado los llevó a un camino lleno de puñales y volcanes. El miedo estaba en el aire, denso y oscuro. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que algunos secretos son más peligrosos que otros? El sonido del mensaje en el teléfono aún resonaba en la cabeza de Javier. «Es un juego más grande de lo que imaginan». Ese instante se sintió como una burbuja que iba a estallar en cualquier momento. Diego lo miraba con una mezcla de miedo y urgencia. «¿Sabes de qué se trata esto, verdad?», preguntó. Pero antes de poder responder, la figura de Lucía apareció entre las sombras. «Javier, hay que irnos ahora». La pálida luz de las sirenas iluminaba el caos en la calle. Las explosiones resonaban cada vez más cerca, y la incertidumbre se había transformado en un monstruo que los acechaba. «Vamos», gritó Diego, tirando de Javier y Lucía hacia un callejón oscuro. El aire era espeso, lleno de humo y gritos de personas que corrían despavoridas. Las luces de la ciudad se tornaban borrosas. Javier sentía el pulso acelerado en su pecho. «Lucía, ¿qué es lo que tienes que contarnos?». La pregunta le salía más fuerte de lo que esperaba. Fue entonces cuando ella se detuvo. Su mirada se endureció y el miedo se intensificó en su rostro. «No puedo explicarlo todo ahora, pero lo que está en juego es más grande de lo que imaginas», respondió, su voz cargada de ansiedad y determinación. «¿La familia? ¿Lo del legado?», inquirió él, tratando de entender la magnitud de lo que estaba pasando.
Pero Lucía asintió profundamente. Exacto, Javier. Ellos no solo buscan recuperar lo que creían perdido, eso se ha vuelto personal. Javier sintió que los cimientos del mundo que conocía comenzaban a desmoronarse. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tu hermano estaba involucrado? Preguntó, temiendo la respuesta. Ya no hay tiempo para hablar de esto, dijo Diego, empujándolos hacia adelante mientras el sonido de pasos se acercaba. De repente, el grito de Lucía atrajo su atención. «Mamá». La voz era un estallido de dolor. Javier vio a la figura de una mujer que yacía en el suelo, y su corazón se encogió. Era la madre de Lucía, herida, con la mirada perdida. «No, no, por favor», gritó Javier, sintiendo un nudo en la garganta mientras Lucía se arrodillaba junto a su madre. Diego se giró para pedir ayuda, pero la situación estaba fuera de control. Las luces de las sirenas giraban, creando sombras inquietantes sobre ellos. «Detengan esto», alguien gritó desde la distancia, y en un giro inesperado, un grupo de hombres vestidos de negro apareció, rodeando a Javier y Lucía. Uno de ellos era Luis, el hombre del coche negro, con una sonrisa burlona. «Vaya, vaya, la familia reunida», dijo, su tono lleno de desprecio. «No estás en posición de hablar, Luis», le espetó Diego, mientras intentaba proteger a Lucía. Pero Javier se sintió atrapado. La gravedad de las circunstancias lo empujaba hacia atrás. La madre de Lucía apenas podía hablar, gimiendo. «¿Por qué? Lucía, ¿por qué no me dijiste?» Y ahí fue cuando las palabras salieron de su madre como agujas. «Eres la clave, hija. No puedes escapar de esto». El eco de su confesión resonaba, y Javier sintió que todo se desmoronaba aún más, inquieto y confundido. Las revelaciones estaban salpicando el aire, pero uno de los hombres dio un paso al frente. «Silencio, este es un juego que ha durado mucho tiempo, y el tiempo se les acaba», dijo, su voz firme y aterradora. El caos reinó de nuevo. Los otros hombres comenzaron a moverse, y sin pensarlo, Javier sintió que la desesperación lo consumía. «Debemos salir de aquí ya», gritó a Diego, mientras la angustia lo empujaba. Pero el hombre de la cicatriz interrumpió. «Te creías un rey en tu castillo, Javier, pero este juego involucra más de lo que crees, y ahora tienes que elegir». «¿Elegir qué?», preguntó Javier, la rabia comenzando a remolinarse en su pecho. «¿Acaso es un juego para ti?» En ese momento, un estruendo más fuerte retumbó en la distancia, sacudiendo el callejón. Las luces se fueron y todo quedó en silencio. Javier se congeló al ver que Lucía, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia él. «Si no te unes a nosotros, estás perdido». Los ojos de Javier se abrieron de par en par, comprendiendo que el vínculo con Lucía era más profundo y complicado de lo que jamás imaginó. El eco de la verdad significaba que no solo su vida estaba en juego. Había entrado en un mundo de lealtades traicionadas y secretos que debían salir a la luz. Y mientras el caos regresaba y las puertas se cerraban, se dio cuenta de que este nunca sería un camino sencillo. La pregunta era, ¿podría confiar en Lucía ahora que todo se había enredado? La tensión en el aire era palpable. «Tienes que elegir, ¿estás con nosotros o somos enemigos?», dijo Lucía. Su mirada ardía con una intensidad inquietante. A su lado, Diego parecía dispuesto a enfrentarlos, pero Javier no podía procesar lo que estaba sucediendo. El ruido a su alrededor se transformaba en un eco distante, su mente absorbida por la angustia. «¿Qué significa eso?», preguntó Javier, su voz apenas un murmullo. La explosión que había sacudido el suelo resonó en su mente como un tambor presionando su pecho. Antes de que Lucía pudiera responder, una figura emergió de la oscuridad. Era la madre de Lucía, herida y tambaleándose, una visión desgarradora que arrestó su atención. «¡Mamá!», gritó Lucía, corriendo hacia ella. «No, no, es una trampa», gritó Javier, sintiendo cómo la auténtica peligrosa incertidumbre se asentaba en sus entrañas. Pero era demasiado tarde. La policía llegó haciendo ruido, y el caos estalló en un instante. Lucía intentó ayudar a su madre, pero los hombres del coche negro comenzaron a moverse. «Hay que irse ahora»,
insistió Diego, mientras empujaba a Javier hacia atrás, tratando de protegerlo de la inminente amenaza. Pero el hombre que había estado hablando, una cicatriz oscura que le cruzaba el rostro, sonrió como si todo fuera un juego. ¿De verdad creíste que podrías escapar? Lo que estás viendo aquí es solo el principio, dijo, mientras la madre de Lucía caía nuevamente, esta vez al suelo, sin fuerza para levantarse. Ella está más conectada con esto de lo que piensas. Javier miró a Lucía, que luchaba por salvar a su madre, y su corazón se encogió. ¿Qué significa eso, Lucía?, preguntó, sintiendo que el miedo lo consumía. Pero en ese momento, el hombre con la cicatriz dio un paso al frente y levantó una mano. Mejor escúchame. La familia de tu madre Lucía no es solo familia. Son los que sostienen la red que controla esta ciudad. Tienen secretos que nunca quisieron que conocieras. Y ahora que tu madre está en juego, no tienes opción. Debes seguirnos, dijo, revelando un plan que atormentaba a Javier. Lucía, con ojos llenos de dolor, miró a su madre y luego a Javier. Javier, hay cosas que nunca quise que supieras. Mi madre ha estado involucrada en esto durante años y lo que pasó con mi hermano no fue un accidente. Ellos querían que él pagara el precio por lo que ella sabía. Susurró, una verdad devastadora que atravesó el aire, pesando en la atmósfera. Justo en ese instante, una zapatilla voló por el aire, seguida de un grito desgarrador. Javier se giró, solo para ver a un grupo de personas desesperadas, incluidos algunos conocidos, corriendo de regreso hacia el callejón y atrapados en el zafarrancho. Lucía se quedó paralizada, el horror cruzando su rostro mientras un hombre de la multitud tropezaba y caía, solo para ser aplastado por el caos. «¡Suélteme!», gritó la mujer antes de que todo se desvaneciera de vista. Javier se sintió como si estuviera en cámara lenta. No podía creer que Lucía estuviera atrapada en este juego oscuro. «¿Qué quieres de ella?», insistió Javier, sintiendo el nudo en su garganta. Pero el hombre de la cicatriz rió con desprecio. «Quiero que entiendas cómo funciona este mundo. No eres un jugador, Javier. Eres un peón. Cuando comprendas que el juego es más grande...». Su voz se desvaneció en el bullicio. De repente, escucharon un estruendo increíble, el sonido del vidrio rompiéndose y el rugido de un motor. Un coche negro, el mismo de antes, se detuvo frente a ellos, y el corazón de Javier se detuvo por un instante. Del vehículo descendieron varias figuras, y en un giro dramático la puerta trasera se abrió. Salió alguien que él no esperaría ver. Era su hermano, Alejandro, al que creía perdido para siempre. «Lo siento, siento todo, Javier», Alejandro gritó en medio del caos, cruzando la multitud. «Era un plan, deberías haber sabido. Todo lo que creías saber es una mentira». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Alejandro, ¿qué diablos estás haciendo aquí?». Su voz apenas contenía su confusión. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma dolorosa. El caos del momento se tornó pesado. Lucía miraba a Alejandro, luego a Javier. La revelación de que su familia estaba inmersa en un juego más peligroso de lo que jamás pensó era un golpe devastador. «Dame la mano, Javier. Hay que salir de aquí», ordenó Alejandro. Y de repente, todo cobró sentido. Lucía, entre lágrimas, gritó: «No, no lo sigas. No puedes confiar en él». El cielo se oscureció, y Javier sintió que todo lo que conocía se estaba desmoronando. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Y qué estaba dispuesta a perder Lucía en el camino? La verdad aún estaba escondida tras la oscuridad, pero la premura del momento lo empujó a correr hacia la puerta que no sabía si llevaría a la salvación o al desastre. Y mientras se precipitaban hacia lo desconocido, la pregunta resonó en su mente. ¿Podría Javier entender la profundidad de las sombras que los rodeaban y el precio que tendrían que pagar para salir de este juego mortal? La ciudad entera parecía guardar con su respiración contenida. Javier sintió su corazón latir con fuerza mientras Alejandro emergía del coche negro. Una visión familiar y aterradora. «Lo siento, siento todo, Javier», gritó su hermano, pero la confusión lo envolvía como un manto oscuro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Javier, su voz entrecortada de incredulidad y miedo.
No tenemos tiempo para esto, insistió Diego, mirando nervioso a los hombres que se acercaban. Lucía estaba paralizada, mirando a su madre tendida en el suelo. «Mamá», gritó, sus ojos llenos de terror. Javier podía ver cómo la desesperación la consumía. «Debemos ayudarla», le dijo. Pero el ruido creciente del caos a su alrededor hacía que cada segundo fuera más precioso. La policía y los hombres del coche negro estaban a unos pasos. «¡Vente, Lucía!», gritó Javier mientras intentaba arrastrarla hacia el callejón. Pero en un giro inesperado, los hombres comenzaron a avanzar de manera amenazante. «Es mejor que se queden quietos», dijo uno de ellos. La voz era fuerte y fría, haciendo eco en la oscuridad. «¡Atrás!», gritó Diego, sacando algo de su bolsillo, un pequeño objeto brillante, y lo disparó al aire. Un fogonazo iluminó el callejón mientras todos se congelaban por un instante. Pero ese momento de claridad se desvaneció rápidamente ante el sonido de una sirena que se acercaba. Las luces azules y rojas destellaban en la noche. «¡Es la policía! ¡Rápido! ¡Escóndanse!», gritó un hombre del grupo de los delincuentes, y en ese instante el caos se intensificó. La madre de Lucía se retorcía de dolor, y Javier sintió que algo no estaba bien. «No podemos dejarlos aquí», murmuró desesperado, pero Lucía estaba perdiendo la compostura. «Javier, ya no puedo. Necesito saber la verdad», exclamó Lucía, mirando a su hermano. La tensión aumentaba, y su mirada se oscureció como si hubiese hecho un descubrimiento aterrador. «Javier, Alejandro, hay algo que necesitamos que entiendan. La familia de Lucía no es solo una familia cualquiera. Ellos están detrás de muchos de los secretos que te han mantenido seguro», interrumpió Alejandro, su voz entrecortada. «Que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Te das cuenta de que estamos en medio de una guerra familiar?» Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Una guerra familiar? No entiendo, ¿qué están escondiendo?», preguntó, la preocupación apoderándose de él. De repente una explosión resonó a lo lejos, haciendo que todos se sobresaltaran nuevamente. Los hombres en el callejón comenzaron a gritar. «¡Tomen posiciones!», ordenó el líder del grupo. «No podemos dejar que escapen». La atmósfera se volvió aún más tensa, y Javier se dio cuenta de que no había manera de escapar sin respuestas. Lucía se acercó, el miedo reflejado en su rostro. «Todo esto se debe a un antiguo pacto familiar. Mi madre siempre tuvo conexiones poderosas, pero nunca pensé que nos arrastrarían a esto. Mi hermano no debió haber pagado el precio por la decisión de nuestra familia», dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué tipo de precio?», inquirió Javier, sintiendo que la rabia y la confusión se mezclaban en su mente. En ese momento, un grito rompió la oscuridad. El hombre del coche negro se había acercado, su mirada fija en ellos. «Tienes que elegir, Lucía. Si no lo haces, todos sufriremos las consecuencias». Antes de que Lucía pudiera responder, Diego tomó una decisión drástica. «Vámonos ahora», gritó, tomando a Javier de la mano. Pero no podían irse sin respuestas. Javier volvió a mirar a Lucía, quien parecía decidida a enfrentar el fuego. «¿Eres parte de esto, Lucía? No te vayas sin tratar de frenarlos», le dijo, el corazón acelerado. Con un empujón, Lucía se bajó del borde y, enfrentándose al líder de los hombres oscuros, gritó: «Ustedes no pueden tenerme, no me llevarán», y en un gesto heroico se abalanzó sobre él. La multitud se detuvo, todo quedó congelado. Al mismo tiempo, Javier escuchó un fuerte estallido. Se giró rápidamente y vio que la figura de Lucía ya no estaba con ellos. Arrancada a la realidad por una explosión de luz, la piel se le erizó y un profundo silencio llenó el aire, como si el mundo estuviera esperando a que lo que sucediera a continuación resolviera el caos. El tiempo se detuvo. La oscuridad lo abrazó repentinamente. ¿Había sucedido con Lucía? La pregunta quedó suspendida. Un grito atrapado en su garganta mientras el misterio y la traición se deslizaban en la noche, mostrando que quizás todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar drásticamente. La línea entre el amor y el odio se estaba difuminando, y la verdadera naturaleza de las relaciones familiares parecía más oscura que las sombras que los envolvían.
¿Podría Javier soportar los giros que se avecinaban? ¿O el precio que tendría que pagar pronto sería demasiado alto? El tiempo parecía haberse detenido en medio del caos. Javier miró a su hermano Alejandro, la confusión reflejada en su rostro, mientras el eco de la explosión aún vibraba en sus oídos. «Alejandro, ¿por qué estás aquí?», preguntó, su desesperación brotando ante la revelación de que el pasado había vuelto a atormentarlos. «Es más complicado de lo que piensas, Javier. Estás en medio de algo que no comprendes. Debemos sacar a Lucía y a su madre de aquí». La voz de Alejandro era firme, pero la sombra de la incertidumbre pesaba en el aire. Alrededor, las luces parpadeantes y los gritos de la multitud iluminaban el horror que comenzaba a desatarse. Lucía, agachada junto a su madre, lloraba en cuclillas, un torrente de emociones inundando sus ojos. «No, mamá, no». Sus palabras eran un lamento desgarrador. Javier sintió cómo el nudo en su pecho se multiplicaba. La vida y la muerte estaban a solo un parpadeo de distancia. «Lucía, ven, no hay tiempo», gritó Diego sacudiéndola de su trance. Pero Lucía no podía moverse. El miedo la mantenía anclada al suelo, como un barco a la orilla de una tormenta. «Aquí estamos», bramó el hombre del coche negro. Dio 2 pasos hacia adelante, su sonrisa burlona como un puñal. «Lucía, no olvides por qué estamos aquí. Tu madre sabe demasiado, y ahora tú también. La herencia familiar está en juego. Así que, ¿qué eliges, amor?». Sus palabras goteaban veneno, una amenaza clara en cada sílaba. Javier sintió el calor de la rabia fluir por sus venas. «No se la llevarás», gritó, tratando de hacerse oír en medio del griterío. Pero el tiempo se escurría entre sus dedos. «Déjalos en paz», ordenó Alejandro, empujando a Javier hacia atrás. El instante se volvió un caos absoluto. Los hombres del coche negro rodearon a Lucía y su madre. Javier fue consciente de que no podía quedarse parado. Sin pensarlo, cargó hacia ellos. «Javier, espera», rogó Diego, pero era demasiado tarde. Con un grito de desafío, Javier se arrojó hacia el grupo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente parecía un torbellino, pero una chispa de determinación ardía en su interior. El hombre del coche negro rió. «Esto es lo que te enseñé, Javier. ¿Crees que puedes proteger lo que no entiendes? Tu adorada está atrapada en un juego letal, uno del que no puedes escapar». Con un movimiento rápido, uno de los hombres levantó del suelo a Lucía. La angustia pintada en su rostro destrozó el corazón de Javier. «¡No te la lleves!», gritó, mientras la multitud reaccionaba, un espectáculo de pánico donde todos parecían correr hacia caminos inciertos. Pero sus ojos se encontraron con los de Lucía. En ese instante, algo despertó en su interior. «Confía en mí, Javier», murmuró Lucía, su voz temblando. «La verdad te liberará». Y en ese instante entendió que no solo luchaban por el presente, sino por el futuro, por lo que su familia había ocultado. De repente, el sonido de sirenas rompió el aire. La policía estaba llegando, y Javier sintió una mezcla de alivio y temor. «¡Corran, por allí!», gritó Diego, guiando a Javier y Lucía hacia un callejón angosto. La esencia del peligro seguía presente, pero tal vez, solo tal vez, habría una salida. Las luces de alerta eran como un faro en la tormenta. Lucía se giró una última vez hacia su madre, el dolor reflejado en sus ojos, y con un profundo aliento siguieron a Diego hacia la salvación. En ese momento, Alejandro miró a Javier con ferocidad. «No podemos dejar que se salgan con la suya. Luchemos», dijo con firmeza. Javier asentía, decidido a no dejar que el ciclo de venganzas continuara. La familia de Lucía y su historia eran más que una carga, ahora era parte de su propia vida. Corriendo hacia la salida, sintió el peso del pasado caer. Por fin podría dejarlo atrás. Finalmente, a la luz del día, se giraron para enfrentar su destino. A medida que se alejaban de la oscuridad, la verdad se cocía en el aire entre ellos. Era un nuevo comienzo, forjado en el coraje y la unidad. Ante la adversidad, no solo sobrevivirían, sino que juntos darían forma a un futuro nuevo. Ahora, amigos, la historia llega a su fin, pero solo si se suscriben inmediatamente al canal
para no perderse las próximas historias exclusivas. Destruyan el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. No esperen ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olviden compartir este vídeo de instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este increíble final. Este es el momento de mostrar su apoyo. ¡Hasta la próxima!